Bien, uno recorriendo el mundo, bueno, de Spotify, de YouTube, de las redes en líneas generales y a quienes nos gusta la política internacional, de repente nos topamos con un podcast que es Inteligencia Alemana, que es una absoluta brillante por todo lo que implica, por la información que tira, porque bueno, la verdad que es un lujo escucharlo y quien lo hace es Ignacio Rubio Pérez, quien tiene la chance, bueno, de charlar con nosotros un ratito y contarnos un poco. Querido Ignacio, primero contanos dónde estás y bueno, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, de verdad, Javier. Bueno, en este momento estoy en Renania del Norte-Westfalia, pero normalmente, bueno, yo vivo en Berlín, en la capital. Aquí estoy de visita a mis suegros, porque la parte de mi mujer es alemana. Ujú. Tierra de Schalke 04 y Borussia Dortmund y compañía, ¿no? Sí, de hecho, estoy en Herford, cerca de Bielefeld, que seguramente te De sonará el Arminia, Arminia sí, sí. Bielefeld. Exacto. Tú que eres un experto en fútbol, entonces ya sabes dónde nos situamos. ¿Cómo nace Inteligencia Alemana? Porque la verdad que es un podcast orientado a un tema en particular, todo lo que es la defensa del Estado, pero que digamos, lo has ido, digamos, también siguiendo el hilo de la política internacional de la actualidad, ¿no? Lo que es la guerra, Mm. anteriormente lo que eran las cuestiones de la extrema derecha que hoy está muy en boga. ¿Cómo nace en ti Inteligencia Alemana? Bueno, inteligencia alemana en realidad nació primero como una forma de intentar matar el gusanillo del periodismo. Yo soy pues, de profesión, estudié periodismo, después posteriormente un máster en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y llegó un momento en el que, bueno, pues por circunstancias personales, ¿no? Por la relación que tenía con mi mujer, pues tuve que mudarme a Alemania y aquí tuve que reciclarme, por así decirlo, profesionalmente. Entonces, tiré más en dirección al marketing online, pero siempre ha estado, ¿no? Esa espina de intentar retomar un poco lo que es el periodismo, la comunicación. Y bueno, pues estuve un poco barajando las opciones que había, ¿no? Y entonces dije, hablamos sobre temas más generales sobre Alemania y dije, no, porque ahí tenemos a gente muy experta. De hecho, tú has hablado muchas veces ya con Raúl Gil o con Franco de Ledone, que son unos artistas de lo que es la actualidad alemana y de la política alemana. Hay muchos medios de comunicación. Entonces, pues estuve pensando, de acuerdo, pues habrá que buscar algo más de nicho y precisamente los podcasts, ¿no? Es lo que nos permite buscar lo que es información más concreta, más especializada sobre un tema. Y ahí ya pues dije, estoy en Alemania, estudié relaciones internacionales, pues entonces, ¿por qué no nos vamos a centrar en el tema de la defensa? Y es un tema que, de hecho, yo siempre tengo cierto temor porque no soy un experto, sino que yo me voy volviendo experto a la par que voy investigando y voy tratando cada uno de los temas y voy conociendo. Pero surgió un poco en esa dirección y sí que noté que a partir de lo que es el conflicto de la invasión rusa Ujú. de Ucrania, pues que el interés sobre lo que es este tipo de cuestiones, lógicamente, ha aumentado por desgracia. Pero sí que anteriormente, como tú muy bien indicabas en la pregunta, cuestiones como lo que es el yihadismo, el terrorismo, ciberseguridad, la extrema derecha, esos siempre han estado en boca y en este caso, pues yo lo hablo en español para los hispanohablantes, pero sobre el país Alemania, que es donde estoy residiendo. Ujú. Bueno, digamos, le contamos a la gente que la cartera de defensa la tiene Annalena Baerbock, que es del Partido Verde y que es bueno, una mujer muy interesante, ¿no? A la hora de plantarse políticamente. No sé si una futura canciller a lo mejor en un tiempo, ¿por qué no? Pero, ¿cómo ves que va gestionando ella toda la cuestión de la guerra y también, bueno, hacerse cargo de lo que es la seguridad interior? Permíteme hacerte una pequeña corrección Sí. porque Baerbock se encarga de exteriores, Ah, exteriores, bien. quien se encarga de defensa es un socialdemócrata, es Boris Pistorius, que Ujú. bueno, empezó hace un par de meses, pero sí que en el caso del conflicto de Ucrania hay esas dos variantes, ¿no? Por un lado, lo que es la parte de las relaciones exteriores, tenemos que tener en cuenta un poco para los argentinos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta un poco la situación geográfica en la que nos situamos. Ucrania se encuentra a apenas 10 horas en coche de Berlín. Entonces eso ya influye en lo que es la forma de afrontar el conflicto. Hay más proximidad. En el caso de Baerbock, sí que en un primer momento siempre se intentaba mantener cierta cautela, pero cuando ya el conflicto estalló en sí,
ha mantenido un discurso bastante potente. Alguno podría decir que promilitar, pero en este caso no lo es tanto. Y voy a explicarme. Los verdes son conocidos en Alemania por tener una base, una historia muy pacifista. Siempre han estado en contra de la proliferación nuclear, de lo que es el envío de armamento a otros países, etcétera, etcétera. Pero el discurso ha girado en este caso a apoyar al más débil contra el que te está invadiendo. Es decir, estamos apoyando al David contra el Goliat. Y ahí ese es un discurso muy potente en la medida de que despierta solidaridad en una gran parte de la población alemana. Y Baerbock siempre se ha mostrado en este caso con un discurso bastante, en relaciones internacionales se llama más idealista, es decir, se ha alejado un poco de la realpolitik en ese caso, pero lógicamente tiene que haber puntos de realpolitik y sobre todo en la medida que se está enquistando el conflicto. Y ya si me permites, pues me gustaría que echáramos un ojo también a la vertiente de defensa, ¿no? En este caso a lo que te comentaba del ministro de Defensa, de Boris Pistorius, socialdemócrata, que entró hace unos meses en acción. En este caso, él ha sido, pues, por ejemplo, el que al final desbloqueó la situación del envío de los Leopard, de los De los carros tanques. de combate, exacto, de la OTAN a Ucrania y es el que está jugando ahí un papel muy decisivo en lo que es el apoyo de forma armamentística a Ucrania, que bueno, pues Alemania, por su peso, ¿no? En lo que es la alianza del Tratado Atlántico Norte, pues está haciendo un esfuerzo bélico, en realidad es un esfuerzo bélico bastante fuerte. Indudablemente. Lo que pasa es que esta pregunta me viene dando vueltas hace rato. Es contrafáctico porque nunca lo sabremos, pero bueno, a lo mejor jugando un poco con lo que pudiera haber pasado y había cuenta de la relación Merkel-Putin, un poco con cercanía o alejamiento dependiendo del tiempo, pero ¿cómo crees que hubiese reaccionado Merkel ante la guerra? Digamos, si hubiese estado en lugar de Scholz. A ver, yo creo que Merkel hubiera actuado en un principio también como Scholz en la medida de intentar apaciguar el conflicto. De hecho, bueno, Merkel es conocida porque siempre ha considerado que lo que es el plano económico es la base para desarrollar las relaciones exteriores. Es decir, si tú mantienes una buena relación económica con tus vecinos, al final se desarrollan unas sinergias que no tendrían que dar lugar a la proliferación de conflictos. Y de hecho, claro, ahora ya a toro pasado, como decimos en España, es decir, con la perspectiva que tenemos, la actual situación ha sido también, por lo menos en lo que es en materia energética en Alemania, ha sido consecuencia también de ese acercamiento que se ha tenido con Rusia, no tanto acercamiento, sino dependencia. Se ha generado una dependencia energética Ujú. abismal que, bueno, ahora parece que se está superando. ¿Cómo hubiera actuado Merkel? Yo creo que hubiera intentado siempre en un momento apaciguar las calmas, tirar por lo que es la vía diplomática. Si esto se hubiera sido lo que hubiera apaciguado la situación? Pues la verdad no lo sé, porque aquí tenemos que tener en cuenta que hay otro factor muy importante, y en este caso estamos hablando de Rusia y de Putin. Y si uno tiene lo que es la voluntad de empezar un conflicto, por mucho que las otras partes o que terceros países intenten negociar, si tú ya vas con una idea preestablecida, pues es muy complicado que cambie la situación. Ujú. Fronteras adentro de Alemania, bueno, esto siempre lo decías recién de Raúl y de Franco, que hacen buenos análisis de cómo la ex RDA, bueno, es casi el caldo de cultivo bueno, de los partidos de extrema derecha y todo lo que hace, bueno, AfD y demás. ¿Cómo lo ves tú a esa situación? Porque evidentemente, bueno, aquí en la Argentina está pasando, ¿no? Con Javier Milei, que es un candidato muy polémico, y pasó con Bolsonaro y pasó con Trump. ¿Cómo está Alemania en ese punto? Porque habida cuenta de cada elección que pasa, bueno, los números van subiendo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que es el partido representante de la derecha radical en Alemania, Alternativa para Alemania, AfD en sus siglas en alemán, está cosechando en las últimas encuestas muchos apoyos. Y eso que no se están dando temáticas tan fuertes que podría propiciar lo que es su ascenso, como por ejemplo, pues
una mala gestión de lo que son los flujos migratorios, etcétera. Esos temas sí que, por ejemplo, son caldo de cultivo de que la derecha radical pues consigue un rédito político. Lo que quería comentar, alternativa para Alemania en estos momentos se encuentra en torno al 15% en las encuestas. Estamos hablando 5 puntos por encima de lo que son los resultados de las últimas elecciones legislativas, y estamos hablando que está en niveles parecidos a los verdes, al Partido Ecologista, que está en el gobierno de coalición. Entonces, la derecha radical en estos momentos, y sobre todo en el este de Alemania, está en un ascenso muy claro. Hay que tener en cuenta que no solo hablamos de la derecha radical, hay que también tener en cuenta a la extrema derecha, es decir, esa parte no más radicalizada incluso, que en Alemania está muy activa y que de hecho es considerada por el Ministerio de Interior como la principal amenaza para la seguridad de Alemania. Estamos hablando por encima del yihadismo, por ejemplo. Es decir, es la principal amenaza doméstica que existe en el país en este momento. Tenemos que recordar que, de hecho, en diciembre hubo una gran operación contra un grupo de ciudadanos del Reich, es decir, gente que quería restablecer el Reich alemán de los años 30, que tenían planeado un intento de golpe de Estado, cambiar régimen, y ya estaban con planes muy, muy avanzados. Y ahí el Estado alemán está intentando defenderse contra esta amenaza de la extrema derecha. Es, por desgracia, en Alemania un tema muy candente. Y como pequeño dato, pues ayer lo que es la Oficina de la Protección de la Constitución, un órgano que se dedica a pues traquear, por así decirlo, las amenazas que hay contra el Estado de Derecho, pues declaró como extrema derecha a las Juventudes de Alternativa para Alemania. Recordemos, el partido político Sí, que te he sí. dicho al principio. Eh, ¿Eso qué significa? Pues que este órgano, estas juventudes van a estar aún más bajo vigilancia por parte de la inteligencia alemana. Se van a destinar más recursos porque se considera que los valores que están promulgando van en contra del Estado democrático. O Ujú. sea que tenemos aquí un problema muy gordo en Alemania en este sentido. Totalmente. Te hago las últimas, Ignacio, sin robarte más tiempo. Primero te quiero preguntar por, bueno, lo que ha sido tu penúltimo episodio de Inteligencia Alemana, el apagón atómico, que es un dato muy interesante, ¿no? Que, bueno, también se extendió por el tema de la guerra. Después de Fukushima, Merkel dijo que para tal plazo esto iba a pasar. Pasa algo parecido con los coches, de los híbridos, y en un lugar, en un país con, bueno, tanta industria automotriz, pero eso para más adelante. ¿Qué te merita esta situación de, bueno, estos nuevos tiempos de alternativas energéticas mucho más sanas, saludables, renovables? Pues la verdad que el apagón nuclear se ha producido hace nada, fue el día 15 de abril. Es un plan que ya se lleva desde hace 10 años en Alemania, y que antes del conflicto de Ucrania, y yo lo planteo en ese episodio, yo te hubiera dicho, de acuerdo, vayamos adelante con el apagón nuclear. Yo pensaba que en esos momentos lo que es otras fuentes energéticas estaban aseguradas. En la actualidad nos hemos dado cuenta que esto no es así, y que, de hecho, si queremos cumplir con los objetivos de que en 2035 en Alemania se quiere conseguir que el 100% del mix energético, es decir, todo lo que se produce en Alemania, sea a través de energías renovables, necesitas en ese periodo de transición una energía puente, por así decirlo, que te permita ir desarrollando las renovables. El actual panorama que tenemos ahora es que en Alemania se está quemando muchísimo carbón, Ujú. se está de hecho, haciendo nuevas prospecciones en el país. En torno al 30% de la electricidad se está produciendo a través de carbón, con lo que ello conlleva de gases de efecto invernadero. Y claro, si hubiéramos tenido ahí la energía nuclear como una energía puente para seguir desarrollando las renovables, pues nos hubiéramos ahorrado estos gases de efecto invernadero. También queda la cuestión que se haría con los residuos nucleares. Ujú. Pero la verdad que en este momento yo soy bastante escéptico que haya sido la decisión correcta. Es una decisión que ya estaba tomada, y el problema va a estar que si en caso de que se quisieran retomar
la energía nuclear, pues en este momento no hay una industria nuclear en Alemania, porque se ha ido desmantelando los últimos 10 años. Entonces no hay ni material y tampoco hay personal. Ujú. Entonces ahí en ese sentido, yo creo que Alemania se está dando un disparo en el pie. Bien, finalmente, quienes hemos estado en Berlín nos hemos enamorado de la ciudad porque, bueno, por todo, por la historia, ¿Cómo por el no? presente. Claro, quiero preguntarte eso fuera de las cuestiones de actualidad, ¿cómo es la vida en Berlín, la vida diaria? Uno, no sé, quienes odiamos el frío, bueno, debe ser uno de los puntos más difíciles, pero ¿cómo es vivir en Berlín? Bueno, pues como en todos los sitios tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y Berlín es una ciudad que cambia muchísimo. Aquí ahora en el hemisferio norte empieza lo que es la primavera, entonces el cambio que se da del invierno oscuro, frío, lluvioso o nevado a lo que es la primavera, que las horas de luz solar es impresionante lo que se alargan en Alemania. Hay muchas veces en verano que a lo mejor ya es de día a las 4:30 de la mañana o a las 5 de la mañana, que eso para mí como español pues me resulta bastante chocante. La vida cambia muchísimo. Entonces, yo recomiendo que si se va de visita a Alemania y en este caso a Berlín, se intente en lo que son los meses de primavera y de verano, porque en el hemisferio norte, porque son los que más se disfrutan. Y bueno, en mi caso, pues la vida en este momento, yo como padre de familia, pues la verdad está un poquito más limitada en ese sentido, pero lo que es las posibilidades de vida cultural, de ocio, deporte, es impresionante. Y bueno, son acordes a lo que es Berlín, que es una gran metrópolis, ¿no? Entonces, yo, vamos, os animo y tú, Javier, cuando vengas la próxima vez, avísame por Twitter y nos echamos unas cervezas por allí. Totalmente, unas Paulaner de tremendas. ¿Al idioma lo captaste rápido o te costó? En mi caso, el idioma tuve que destinar muchos recursos económicos y de tiempo, porque de hecho yo cuando llegué a Alemania vine sin hablar, bueno, cosas muy básicas y tuve que ponerme al asunto pues, para poder desarrollar mi vida vital aquí. Y estuve como 6, 7 meses con cursos intensivos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con deberes como si estuviera en Ujú. el colegio. Y bueno, el alemán ahora se me da bien, no, es el idioma en el que me comunico con mi mujer, de hecho, etcétera, etcétera. Pero sin olvidar que a mis hijos, ellos tienen que hablar conmigo español, eso por supuesto. Y, pero es un idioma que es muy bonito. Puede ser, muchas veces también puede dar lugar a muchas frustraciones. Es un amor-odio, es como una montaña rusa de emociones. Pero hay un momento que si entras en la rueda de cómo se razona ese idioma y cómo razonan los alemanes, pues al final se puede coger el tranquillo. Excelente. Ignacio, querido, admiración por tu trabajo. La verdad que esta Muchísimas magia de las gracias. redes, de conectarnos y de, bueno, descubrir un poco todo. Así que te mando un gran abrazo, disposición desde la Argentina. Y bueno, que sea con suerte ahí tu estadía. Nada, muchísimas gracias a ti. Un placer haber estado contigo en esta charla. Te lo agradezco un montón que te hayas puesto en contacto conmigo y te seguiré atento a todas las cuestiones del fútbol argentino. La verdad que eso es apasionante.